Elementos representativos y de transición. Para estudiar los distintos elementos que existen en la naturaleza, utilizamos la tabla periódica de los elementos. Esta los ordena según distintas características. En primer lugar, toma en cuenta el número atómico, es decir, la cantidad de protones que tiene cada elemento. Así se ordenan del menor número atómico, que corresponde al hidrógeno, hasta el mayor. Además, la tabla periódica separa los elementos en grupos. Estos hacen referencia al ordenamiento de los electrones y por tanto la configuración electrónica. Los grupos van del 1 al 18. Estos grupos además definen familias, de modo que el grupo 1 y 2 y del 13 al 18 corresponden a la familia A y el grupo del 3 al 12 corresponden a la familia B. Por último, la tabla periódica ordena a los elementos en periodos. Estos hacen referencia con la cantidad de niveles de energía que completan los electrones de cada elemento. En términos generales, podemos separar los elementos de la tabla periódica en dos grupos. El primero de ellos corresponde a los elementos representativos, que son los de más fácil estudio. Estos incluyen 7 grupos de la tabla periódica. El 1, el 2 y del 13 al 17. Cada uno de estos grupos recibe un nombre particular. El primero son los metales alcalinos, el segundo son los metales alcalinos térreos, el 13 es la familia del boro, llamada así por el elemento que lo encabeza, 14 y 15 corresponden a las familias del carbono y nitrógeno, respectivamente, el 16 corresponde a los calcógenos y el 17 a los halógenos. Además de esto, encontramos los elementos de transición. Estos se separan en dos grupos, los de transición propiamente tal y un grupo particular que se llama elementos de transición interna, que está compuesto por los lantánidos y los actínidos. Los elementos de transición reciben su nombre debido a que pueden tener la característica de ser estables por cortos periodos de tiempo en su forma atómica, es decir, que un solo átomo puede completar su última capa de electrones moviendo electrones de las capas internas, lo que le da una estabilidad y le quita capacidad de reaccionar. Los elementos de la tabla periódica también pueden analizarse a partir de su configuración electrónica. Según esto, podemos encontrar 4 grupos. El bloque S, que corresponde a los elementos representativos de los grupos 1 y 2, son aquellos cuya configuración electrónica tiene los últimos electrones en orbitales s. Los demás elementos representativos del grupo 13 al 17, además del grupo 18 que corresponde a los gases nobles, son el grupo P, es decir, que sus últimos electrones están en un orbital P. Los elementos de transición propiamente tal corresponden al grupo D, ya que sus últimos electrones están en un orbital de forma D. Y finalmente, los elementos de transición interna tienen sus últimos electrones en un orbital F, de donde reciben su nombre.